Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes conversaré con personas disruptivas, tecnológicas, emprendedoras, en fin, personas que se convierten en un ejemplo para otros porque piensan y actúan con un mindset de futuro. Es un honor tener como invitado hoy a Eduardo Torres Llosa, presidente del directorio de COSAPI y director de algunas de las entidades del grupo BBVA a nivel global, donde fue además CEO del BBVA Continental por 12 años. Eduardo es presidente del patronato de la Universidad del Pacífico y un referente en el mundo empresarial por sus resultados de negocios, por los diversos reconocimientos obtenidos en rankings mundiales y por liderar la transformación digital de uno de los bancos más importantes del Perú durante 4 años. Eduardo plasma esta última experiencia en su nuevo libro, Digitalízate, ¿por dónde empezar?, que trata sobre cómo transformar las empresas en la era digital. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Patricia, por la gentil invitación. Encantada. Eduardo, quería felicitarte por el libro, porque es un libro muy ágil. Lo leí en 3 horas y al final de esas 3 horas tuve una visión global de cómo es el proceso de una transformación digital. Y yo sé, por lo que cuentas, que escribiste el libro pensando en los CEOs de las empresas que querían saber más sobre el proceso y las implicancias propias de una transformación digital. Sin embargo, mientras yo leí el libro, no podía dejar de pensar en el profesional común y corriente de una organización y a mi criterio, la importancia de que también pueda leer este libro. Porque luego de leerlo, tiene una visión global importante, se familiariza con el proceso, con el planeamiento, con los roles, en fin, con el elemento humano que es tan importante en una transformación. Entonces, me gustaría centrar la conversación en ellos, en este podcast. ¿Qué implicancias tiene una transformación digital para todo colaborador? ¿Por qué todo profesional debería interesarse en saber más sobre la transformación digital? ¿Y por qué crees? Yo creo, Patricia, que un elemento que subyace a todo lo que es el mundo de la transformación digital es tener la conciencia de que estamos en una época de cambio, de muchísimo cambio. Y sin importar la industria, prácticamente todas van a verse afectadas por un cambio en particular, que es el cambio en los hábitos de los clientes. Esos cambios en los hábitos de los clientes significa que lo que históricamente una empresa o una institución ha ofrecido a sus clientes no necesariamente va a seguir siendo lo más válido en el futuro. Y entonces la empresa, para sobrevivir, va a tener que organizarse de una forma diferente, va a tener que pensar, tomar decisiones de una forma diferente, va a tener que aproximarse a la tecnología de una forma diferente. Y en este proceso de cambio y de adaptación, el colaborador es un elemento fundamental. Y mientras ese colaborador mejor conozca qué implica todo este proceso de cambio, por qué se está haciendo y qué palancas hay que tocar, va a estar mejor preparado, por lo tanto va a poder aportar más, va a vivir con menos ansiedad todo este viaje de transformación que bien entendido es un viaje no solamente necesario, sino también apasionante. Y yo puedo optar, si estoy en una organización que empieza a transformarse digitalmente, de no participar. O sea, puedo seguir trabajando en una organización que se está transformando, pero de pronto escoger no participar. ¿Eso es posible, factible? Yo creo que si uno trabaja en una organización que quiere ser mucho más ágil, que quiere ser mucho más rápida, va a tener necesariamente que cambiar la forma como está trabajando. Va a tener que desarrollar nuevas habilidades, va a tener que ser consciente de que lo que se hizo, lo que estuvo haciendo durante muchos años y posiblemente de forma muy exitosa, ya no es aplicable necesariamente hoy. Y por lo tanto, si quiere seguir teniendo éxito como profesional en este tipo de empresas,
va a significar cambios importantes en su día a día y en los supuestos que ha venido siguiendo para desarrollarse exitosamente en lo profesional. Ya, perfecto. Y cuéntame, o sea, hablamos de organizaciones ágiles, de los scrums, de los squads, que son parte realmente inherente a todo lo que es metodologías ágiles y una transformación. ¿Nos puedes explicar para las personas que nos escuchan de manera ¿no? fácil de qué se tratan estos términos y cómo se diferencian entre sí? Con todo gusto, Patricia. Mira, tal vez la mejor forma de entenderlo es cómo han funcionado o han estado organizadas históricamente y están hoy organizadas muchas empresas, ¿no? Que es básicamente una forma de organización que se conoce por oposición a lo que es Agile como Waterfall o Cascada. Y se llama así porque está organizada por departamentos, se le llama ahora silos, y el proceso de toma de decisiones es muy jerárquico. Por ejemplo, para el lanzamiento de un producto, una empresa tradicional, una empresa que trabaja en cascada o por waterfall, para lanzar un producto tiene un departamento de marketing que hace su estudio, tiene un departamento de ingeniería que desarrolla el producto, tiene un equipo de pases a producción que lo pone en producción, tiene un equipo comercial que lo vende y lo distribuye, etc. Y dentro de cada departamento, posiblemente en función del tipo de decisión, esa decisión está escalando la organización a niveles superiores. Esta forma de trabajo, Waterfall, tiene una gran ventaja, que es muy estructurada y por lo tanto permite generar eficiencias en tu día a día. Pero tiene una desventaja grande para el actual entorno, que no facilita lo que es el time to market. Es decir, la entrega rápida de productos, de nuevos procesos, de nuevas funcionalidades, de nuevos servicios. Todo se demora más, porque va pasando de departamento en departamento y además escalando en cada organización. Entonces, lo que hicieron las empresas americanas en los 80s, esto no es el descubrimiento de la pólvora, dicho sea de paso, les dijeron, bueno, ¿cómo podemos enfatizar el time to market? Entonces lo que dijeron fue, vamos a eliminar estos procesos en cascada y vamos a poner a todos los departamentos juntos en un equipo de trabajo. Por lo tanto, se constituye un equipo multidisciplinario que si tiene labor de programación dentro del equipo, porque el equipo no solo diagnostica, el equipo ejecuta, se llama un Scrum. Para que el equipo ejecute, además en un ciclo de planificación muy corto, en un entregable de máximo 90 días, con lo cual hay la filosofía del producto mínimo viable, aparecen una serie de elementos, yo diría de carácter operacional, aparecen roles, aparece una dinámica de trabajo diaria, entregables cada 15 días, toda una forma de hacer los pases a producción, etc. Pero aparecen dos elementos de tipo cultural, que es el primero, que al interior del Scrum, y si no tiene programación se llama Squad, al interior de ese Scrum o este Squad, todas las personas que participan en este equipo multidisciplinario tienen la misma capacidad de decisión. Es decir, no importa si el que proviene de otra área es un subgerente o si el que proviene de otra área es un jefe y está con 3 o 4 especialistas. Ahí no hay jerarquías. Entonces lo que ocurre es que tiene que haber una cultura de horizontalidad al interior del Scrum. Y el segundo elemento que tiene que haber, que es un elemento cultural muy fuerte, es el elemento del empoderamiento. Porque claro, si una persona está en el Scrum asignada, pero le tiene que consultar a su jefe en todo momento cualquier decisión, el proceso también se demora. Entonces los participantes tienen muchísima autonomía, tienen un reto marcado y esto lo que hace es agilizar tremendamente la entrega de procesos, la entrega de productos, la entrega de funcionalidades y además genera una dinámica, una mística de trabajo al interior del Scrum que es muy potente y que para mí no ha sido un tema teórico. Yo era un escéptico respecto a la potencia de esta forma de trabajo y la verdad es que ahora soy un absoluto convertido porque en nuestro caso funcionó y además funcionó muy bien. No sé si te he contado las principales diferencias y elementos que tienen estas formas de trabajo. Sí, organizaciones ágiles que son más horizontales versus verticales. Los Scrums que son equipos de trabajo con diversas personas empoderadas, pero que con un foco más tecnológico, y los Squads que son estos mismos equipos pero sin el elemento tecnológico. ¿Te entendí bien? Exactamente.
Genial, genial. Eduardo, estaba pensando en la mentalidad, o sea, yo siempre estoy dándole vueltas a la mentalidad de las personas y para mí es claro que una transformación digital implica un cambio de chip, ¿no? De mentalidad en los colaboradores y de salir de la zona de confort, de lo de siempre. Y me pregunto, en el proceso de transformación que tú lideraste, ¿qué rasgos personales o habilidades especiales evidenciaste en las personas que se adaptaron mejor o que brillaron más dentro de todo este proceso que me imagino que no fue un proceso fácil? ¿Cuáles son esos rasgos o habilidades especiales, dirías tú? Yo te diría, Patricia, que, a ver, para ponerlo lo más concreto posible, en un entorno jerárquico o de cascada, que es el que señalaba en la pregunta anterior, un colaborador básicamente lo que hacía es aquello que su jefe inmediato le indica. Y nosotros en el banco, tengo que decir, permíteme que haga la alusión, que teníamos excelentes colaboradores que hacían de forma eficiente, capaz, confiable, lo que su jefe inmediato le indicaba. Y así funcionábamos y así éramos exitosos como organización. Pero ahora cambiamos la forma de organizarnos y se le dice a ese mismo colaborador que ahora su jefe inmediato ya no le va a decir qué tiene que hacer. Ahora tiene que estar en un grupo multidisciplinario y lo que tiene que hacer es contribuir a cómo resolver un determinado reto que se le ha asignado para ser resuelto en un plazo relativamente corto de tiempo. Por lo tanto, cambia su día a día de forma dramática. Tiene que tener mucho más iniciativa, tiene que pensar out of the box, porque ya no va a hacer solo lo que su jefe le dice, pero además en este equipo de trabajo tiene que convencer al resto de que esa es la solución a implementar, por lo cual tiene que tener también capacidad de influencia, tiene que tener empatía, porque normalmente las organizaciones, los proyectos generan fricciones y antagonismos, porque siempre o el tema comercial o el tema de seguridad operativa o el tema de servicio al cliente o el tema de la eficiencia en el costo, etcétera. Tiene que negociar al interior del equipo de trabajo. Y además lo que hemos visto es que, curiosamente, a quienes mejor les va yendo son aquellos que van ampliando su espectro de conocimiento. Por ejemplo, el típico especialista de marketing que estaba acostumbrado a hacer los estudios de investigación de mercados está muy bien, pero en un Scrum se espera que también vaya conociendo un poquito más de procesos. Idealmente, si conoce un poquito las tablas que tenemos dentro del banco para poder saber de dónde sacar el dato, que sepa un poquito de finanzas. Y entonces los colaboradores que han ido destacando en la organización son aquellos que han ido, entre comillas, siendo un poquito menos especialistas y despertando curiosidad en otros campos alrededor de su actividad, aquellos que han tenido mucha empatía y aquellos que han tenido mucha iniciativa. Las variables blandas se convierten en ahora más relevantes que nunca. Sí, justo tenía una pregunta sobre las habilidades blandas, las socioemocionales. Tú en el libro dices que una transformación digital no se trata de comprar la última plataforma tecnológica, sino de cambiar la forma cómo los equipos interactúan, deciden y ejecutan diariamente, y que esto requiere de una dosis extraordinaria de persuasión y perseverancia. Y creo que ya nos has dicho que las personas, te iba a preguntar, ¿no? En una escala del 1 al 10, qué tan importantes son las habilidades humanas, pero en la pregunta comentaste, ¿no? Que las personas tienen que tener mucha más iniciativa, tienen que ser capaces de persuadir, de influir. Si yo tuviera que escoger, o sea, aparte de este elemento de persuasión y perseverancia e iniciativa, ¿se te ocurre otra más que crees que debería un profesional poner en su agenda? Yo creo que, a ver, este proceso de cambio, hablando de nuestro caso, y creo no equivocarme si lo generalizo, es un proceso que genera incertidumbre, genera estrés emocional. Y si quieres podemos comentar algunos ejemplos, ¿no? Pero genera estrés emocional. Entonces, yo creo que un colaborador que tiene que no tiene una capacidad de adaptación al cambio
si no tiene una inteligencia emocional que le permita poder controlar sus angustias, porque es un proceso que en algunos casos, en algunos momentos es incluso angustiante, va a sufrirlo y va a llevarlo mucho peor. Y yo creo que además de tener esta capacidad, esta tolerancia al cambio y esta capacidad de leer el entorno y entender cómo él mismo está reaccionando, hay que sumar lo que es la empatía, ¿no? La empatía, porque yo voy a estar angustiado, pero mi compañero al costado también. Entonces tengo que ser empático, tengo que entender también las aprensiones de mi jefe, del que era mi jefe directo, tengo que tener estas habilidades y se van viendo claramente, ¿no? Se van viendo claramente quiénes destacan en cuanto a estas cualidades. Uh-huh. Y hablando de ese tema de salud mental, y quiero detenerme solo un minuto en esto porque es un tema que se está viendo cada vez más en las organizaciones. Ustedes acompañaron todo este proceso con apoyo de alguna manera en temas de salud mental a los colaboradores que les estaba costando un poquito más de trabajo. ¿Cómo manejaron eso? Porque ciertamente se genera mucho estrés ante la incertidumbre, es una reacción natural humana, ¿no? Y hay quienes tienen esa inteligencia emocional, como dices tú, para lidiar mejor con eso y otros no. ¿Hicieron algo para apoyar? Sí, nosotros teníamos la figura del Agile Coach. Y te comento, yo inicialmente pensaba que el Agile Coach, para lo que le pagábamos inicialmente, era demasiado. Porque la verdad es que la parte metodológica aparecen una gran cantidad de palabras nuevas, conceptos nuevos, pero tampoco es rocket science. Son conceptos relativamente de sentido común, ¿no? Pero yo me di cuenta después que los verdaderos Agile Coaches son aquellos que logran generar un ambiente de confianza al interior del equipo. Por eso entiendo mejor que sean personas con una capacidad de trato, con una empatía, con una inteligencia emocional muy especial, ¿no? Y que la mayoría sean además de formación de psicólogos. Porque lo más importante es justamente bajar esos niveles de aprehensión. Y el Agile Coach acá tuvo una función relevante con los colaboradores. Ahora, hay otro elemento que es muy importante, que en un entorno de cambio, el colaborador tiene que ver que hay coherencia. Si el colaborador ve que hay coherencia en la organización, baja los niveles de estrés. Entonces, si me dicen, oye, yo soy un subgerente y ahora estoy en un Scrum con 5 especialistas y me dicen que yo no soy el jefe, por más de que no sean de mi área, y entonces, ¿para qué me promovieron? Si no voy a mandar aquí. Si se ve que a nivel organizacional, estoy citando un ejemplo, ¿no? Resulta que hay horizontalidad en toda la organización y que su jefe también ya no está en una oficina físicamente, sino que está en un bench. Si se ve que hay un trato de confianza, de menos estilo coercitivo, todo eso el subgerente dice, oye, sí, tienes razón, oye, sí, hay coherencia. Entonces, yo creo que ese elemento es bien importante para bajar los niveles de ansiedad propios de este proceso de cambio, ¿no? Uh-huh. Y cuéntame, por ejemplo, si cambian los puestos, cambian las responsabilidades, todo es más horizontal, tengo que desaprender una serie de maneras de pensar y de gestionar y de comportarme además. ¿Cómo cambia el proceso de evaluación en una organización ágil? Si ahora ya como que, ¿quién me evalúa? ¿Cómo funciona eso, Eduardo? Lo tocas en tu libro y creo que es importante que por lo menos conozcamos este ejemplo porque creo que va a ser muy útil para quienes nos escuchan. Claro, en una organización tradicional, yo como colaborador sé que me tengo que lucir ante mi jefe directo. Sé que él me va a decir si voy a promover o no. Él me va a fijar el bono, si es que mi empresa da un bono. Él me va a contar cuál es mi línea de carrera y vivo en ese perímetro, ¿no? Cuando tú pasas a una organización ágil y estás asignado a un equipo de trabajo, claro, tu jefe ya no te está mirando. Entonces la pregunta que nos salía y nos surgía además con avidez era, bueno, ¿y ahora quién me fija mi bono? ¿Ante quién me luzco? Temas que desde el equipo de talento y cultura, de recursos humanos, que le llamamos talento y cultura en el banco, son muy relevantes de explicar. La gente decía, bueno, ¿cuál es mi línea de carrera ahora? ¿No?
Entonces, en el banco a lo que llegamos fue que a un 40% de la incentivación, de la valoración, perdón, de la actuación del empleado venía de los colaboradores, de las personas con las que había trabajado en el Scrum. No llegamos al 100% porque hay un proceso cultural aquí de que haya mucha madurez en la evaluación. La verdad es que ese es un proceso en camino. En las organizaciones más avanzadas, Agile, el equipo inspectora y despide al colaborador que no rinde. Nosotros estábamos muy lejos de eso. Pero te lo digo para graficarte la importancia que tiene el desempeño dentro del equipo de trabajo, ¿no? Entonces son formas, son cambios muy dramáticos que hay que acometerlos para que esto tenga éxito, ¿no? Y cuéntame, dentro de todo este proceso, y todos los procesos ágiles realmente son procesos iterativos que van evolucionando y van cambiando, me imagino que eso, o sea, y yo sé que el proceso en el BBVA tomó varios años, por eso mismo me imagino, ¿cómo van haciendo con las personas, por ejemplo, el día a día y el funcionamiento del día a día versus el funcionamiento de estos proyectos que se van trazando trimestralmente, ¿no? ¿Cómo manejan el día a día en relación a los proyectos estratégicos durante una transformación digital? Porque evidentemente, si bien son rápidos y van a sacar productos mínimos viables, igual el negocio tiene que seguir adelante. ¿Puedes explicarnos un poquito de eso? Bueno, lo que comentas, Patricia, es un reto enorme en la organización, porque tú sabes como institución que tienes que abrir nuevos frentes, que tienes que mejorar cosas que de alguna manera ya dejan de tener actualidad. No es que se hicieran mal, sino que los tienes que adaptar y cambiar. Tienes que lanzar nuevos procedimientos, nuevos productos, etc. Y claro, el día a día, la cuenta del mes o la cuenta del trimestre no perdona. Es un reto enorme. Es un reto enorme absorber y soplar a la vez, como le decíamos nosotros. Aquí lo que nosotros hicimos fue empezar o realizar en paralelo, mejor dicho, un proceso de revisión amplia de todos nuestros procesos. Cuando tú revisas procesos con una visión amplia, nosotros lo llamamos end-to-end, lo que ocurre es que te das cuenta que hay muchísimas duplicidades en el trabajo del día a día. Entonces, por ejemplo, dentro de finanzas te das cuenta que hay reportes que se hacían en duplicado con los que realizaba riesgos. Cuando revisas todo el proceso, reporte a reguladores. Esa revisión lo que nos permitió fue ahorrar recursos, entre comillas. Y esos recursos los asignamos, en vez de amortizarlos, los asignamos a los proyectos. Entonces, nos organizamos de forma diferente en el día a día para poder tener más gente destinada a hacer los proyectos. Y una cosa que hicimos después fue que incluso las actividades del día a día las organizamos por Scrums. Esto fue un paso bien interesante. Por ejemplo, una actividad rutinaria como es el lanzamiento de campañas comerciales. Nosotros decidimos trabajar en la forma de un squad porque no requería programación, pero incorporamos gente de talento y cultura, incorporamos gente de finanzas para el seguimiento que se hacía en el momento, gente de riesgos, con lo cual la velocidad en el lanzamiento de campañas ganó una velocidad impresionante. Nosotros multiplicamos la velocidad del banco por 3. Entonces, fue un poco medido con entregables, con EMCs, que es entregables en manos de los clientes. Entonces, puedes realizar proyectos, pero también puedes organizar tu día a día de una forma tal que ganes en eficiencia y ganes en velocidad. Y todo surge de ¿por qué ocurre todo esto? ¿Porque la gente trabaja más? No, yo creo que es porque la gente trabaja más motivada. Porque hay más visibilidad, porque hay un encargo específico, porque le das más empoderamiento y los equipos responden. ¿Tú crees que es posible llevar a cabo una transformación digital en la escala que hicieron ustedes en tiempos como hoy de trabajo remoto? Yo creo que a ver, es una pregunta difícil, ¿no? Pero sí te diría de forma espontánea. Por un lado, la transformación digital requiere muchísima comunicación, mucha comunicación, mucho convencimiento, mucha charla, y en esa comunicación tal vez lo más importante o tan importante es la comunicación no verbal.
y eso no lo facilita la distancia. Es la gran desventaja del trabajo remoto. Sin embargo, por otro lado, el hecho de haber enfrentado una situación tan dramática en cambios de hábitos en la forma de trabajo es una oportunidad de oro para demostrar al interior de tu empresa que se puede trabajar de una forma diferente, que puedes delegar a tus colaboradores, que puedes empoderar, que no es necesario el micromanagement para que los equipos respondan, que pueden tener un horario flexible. Entonces es un momento muy bonito para replantearte como organización cómo aprovecho yo este cambio para volverme una empresa mucho más ágil. Y entonces yo lo que sugeriría es utilizar este momento, tirar para adelante y utilizar los espacios físicos cuando se puede, evidentemente, ya no para regresar a lo de antes. Todo trabajo individual yo lo mandaría a hacer en remoto y utilizaría los espacios físicos para hacer reuniones y para transmitir estos mensajes de comunicación interna y fomentar el trabajo colaborativo que es tan importante para tener mayor agilidad y velocidad. Y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que vamos a terminar con un esquema medio blended, mixto, ¿no? Creo que si bien hay gente que está feliz trabajando desde su casa y sobre todo por temas de tráfico no quiere trasladarse al sitio de trabajo, creo que hay bastante consistencia en respuestas, de acuerdo a estudios que he estado leyendo, de que la gente necesita ese toque humano, ¿no? Y sobre todo para procesos creativos, donde esta dinámica de no sé, de conversar en el cafetín, intercambiar ideas con alguien quizás de otra área, que de pronto se te enciende pues el foquito de las ideas, de la innovación, de la creatividad, o simplemente intercambiar ideas con gente diversa, ¿no? Que lo puedes hacer a través del Zoom, pero estas interacciones espontáneas creo que son críticas también para un proceso creativo, ¿no? Y por eso en los tiempos de... Y también, Patricia, para transmitir los valores de una organización que van acorde a tu propósito, se manifiestan a través de conductas. Y en esas conductas el lenguaje corporal es fundamental. Entonces yo creo que no podemos abdicar de tener espacios de contacto físico. Yo creo que es fundamental. Pero el trabajo individual tendrá que cambiar. Sería tonto que no cambie. A menos que quiera seguir en la etapa del micromanagement, quiero que estén acá a las 8 de la mañana, que estén hasta las 5 sentados. Eso tiene que cambiar, pues. Sí, y se trata de desaprender pues todas estas costumbres. Así como hemos tenido que adaptarnos al tema digital con muchísima rapidez, también tenemos que aprender con muchísima rapidez a desaprender cosas, ¿no? Eduardo, se nos acaba el tiempo y quería hacerte una pregunta. Pensando en el futuro del trabajo, si tuvieras que darle una recomendación a alguien que recién está empezando en su carrera, ¿no? Está en los primeros años de su carrera y de acuerdo a tu visión del futuro del trabajo, ¿qué recomendación le darías? Yo creo, Patricia, bueno, es una pregunta de absoluta actualidad que nos la estamos haciendo, por ejemplo, en la Universidad del Pacífico, ¿no? En el Consejo Universitario. ¿Cómo preparamos a los chicos ahora? Y no es una respuesta fácil de responder. Yo creo que lo que va a pasar es que el mercado laboral va a ir, es una opinión personal, va a ir valorando cada vez más una persona a un profesional que tenga conocimiento ya no demasiado específico de un tema en particular, sino que haya desarrollado unas capacidades de base, de habilidades propias, de lo que se llaman las habilidades blandas para tener éxito. Entonces, si tú vieras qué es mejor, tener un súper especialista en economía o tener una persona que sabe un poquito menos de economía, que por dicho de paso está todo en revisión, todas las teorías económicas, pero que sabe un poquito más de ingeniería, que sabe un poquito más de psicología y que tiene una formación de base en los primeros años en temas como liderazgo, como influencia, como empatía, como inteligencia emocional, lo que se llama liberal arts, ¿no? Por ponerlo yo creo que ese es el profesional que va a ir destacando en el futuro. Va a haber menos diferencias o menos frontera entre carreras y especialidades, porque si vas a trabajar en un esquema colaborativo tienes que saber de todo un poco. Y yo creo que se ahí va la tendencia, porque
No será igual en todas las industrias, no será igual en todas las empresas, pero el mundo requiere flexibilidad y velocidad. Y adaptabilidad a los nuevos cambios. Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por la invitación, Patricia. Un gusto. Genial. Puedes conocer más sobre Eduardo Torres Llosa en LinkedIn y adquirir su libro Digitalízate en las librerías más importantes del país y en Amazon. 1.000.000 de gracias a todos ustedes por acompañarnos. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.